Dios lo bendiga en este nuevo día. Es una bendición el poder seguir compartiendo la palabra del Señor. En Isaías capítulo 40, verso 29 al 31, la palabra del Señor va a decir así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se cansan, por más fuertes que sean, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. ¿Qué podemos aprender aquí en este texto bíblico? ¿Qué enseñanza podemos sacar acá? ¿Cuáles son los principios que nosotros debemos de aprender para que nosotros no podamos caer en ese cansancio, muchas veces físico o como también espiritual? La palabra de Dios dice en el verso 29: da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Muchas veces podemos estar cansados físicamente, tanto por el trabajo, tanto por los estudios o por alguna enfermedad en la que nosotros estamos pasando. Nos sentimos tan abrumados muchas veces por los problemas, tan débiles muchas veces a causa de falta de alimentos. Muchas veces vamos a pasar ciertas circunstancias en nuestra vida que nuestro cuerpo físico se va a sentir tan débil que no vamos a poder hacer nuestros trabajos normalmente. Una enfermedad te va a llevar muchas veces a estar solamente descansando, propio de tu enfermedad, y te vas a sentir débil. Aún no vas a poder comer los alimentos normales, porque tu cuerpo no acepta ciertos alimentos y los rechaza. Cuando Dios nos trata de decir que Él da esfuerzo al cansado, es que tenemos que entender que las fuerzas provienen de Dios. De ahí podemos nosotros obtener esa fuerza cuando nos sentimos cansados. Hay muchas cosas que podemos probar para que nosotros no podamos estar cansados. Muchas veces hay vitaminas, muchas veces hay bebidas energéticas que muchas veces aparentemente, entre comillas, nos da fuerza, ¿no?, para poder seguir durante todo este día. O muchas veces cuando estamos tan cansados y no queremos tener sueño, tomamos una taza de café pensando que el café es el que nos va a ayudar a poder estar despierto y no dormirnos. Pero verdaderamente todas esas cosas son cosas que son del momento, no como Dios ofrece. La misma palabra de Dios está diciendo: Él da esfuerzo al cansado. Él fortalece a la persona que está débil, que está cansado. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. ¿Qué cansancio tienes tú? ¿Tienes un cansancio físico o un cansancio espiritual? Cuando vemos en el lado espiritual, muchas veces estamos cansados por las diferentes circunstancias que están pasando a nuestras vidas. Muchas veces las pruebas. Nos sentimos tan cansados muchas veces también de llevar a cuestas muchas veces muchos pecados en nuestra vida sin haberlos confesado. Y eso nos cansa a cada uno de nosotros espiritualmente. Para poder descansar nosotros tenemos que ponernos a cuentas con el Señor, porque Él da esfuerzo al cansado, depositando todas nuestras cargas a Él, para que Él pueda darnos esa fortaleza que solamente proviene de Dios. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. La fortaleza viene del Señor. No solamente Él va a dar fortaleza o esfuerzo a esa persona que está cansada, ¿no?, sino va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna, a la persona débil. Privilegiado es esta persona que va a ser multiplicado sus fuerzas cuando no tiene ninguna. Pero eso no va a venir automáticamente a tu vida si es que tú te sientes débil, tú te sientes una persona que no tiene ninguna fuerza. Tenemos que ir a Dios, a su presencia, cuando estemos pasando circunstancias, problemas, aflicciones o una enfermedad que esté atormentando nuestra vida, que nos traiga preocupación y no estemos ahí tranquilos. Muchas veces todas estas cosas no nos hace dormir, estamos tan preocupados,
que nos debilita. Pero el Señor dice que va a multiplicar las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y qué es lo que Dios puede hacer en tu vida para que Él pueda multiplicar esas fuerzas que tú no tienes? Tú tienes que acercarte a Él para que tú puedas recibir esta fortaleza que viene solamente del Señor. Tú tienes que ir a los pies del Señor y decir: Señor, ya estoy cansado, ya no puedo solo, ya no puedo esto, porque muchas veces he utilizado muchas cosas humanamente y yo sé que tú me vas a ayudar. Cuando tomamos esta actitud, o si nosotros mostramos esta actitud, muchas veces cuando queremos hacerlo todo solo, es una actitud de autosuficiencia. Pensamos que no necesitamos la ayuda de Dios. Solamente pensamos que otras personas nos pueden ayudar. El doctor nos puede ayudar. Pero necesitamos la ayuda de Dios, para que con la mano de Dios pueda ayudarnos a nosotros, pueda ayudar al médico, podamos recibir el medicamento exacto para nosotros y así podernos aliviar de cualquier tipo de enfermedad. Si no clamamos a Dios, si no le pedimos a Dios: Señor, ayúdame, necesito de ti, ya estoy cansado, me siento muy débil a causa de mi enfermedad, me siento muy débil a causa de estas circunstancias que están pasando a mi vida, a mi familia. Tenemos que clamar con bastante humildad, reconociendo nuestra condición, reconociendo nuestra necesidad de Dios. Porque si tú piensas que tú lo puedes hacer todo, te vas a cansar y te vas a debilitar. Pero si tú te acercas al Señor, el Señor te va a dar nuevas fuerzas que tú te vas a sorprender. Créele a Dios. Tenemos que reconocer nuestra condición precaria, cómo está nuestra vida. Muchas veces decimos que creemos en Dios, pero realmente no confiamos en Él. Nuestra confianza debe estar solamente en Dios, nuestra dependencia solamente en Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, no en nuestro dinero. Cuando nosotros estamos luchando con nuestras propias fuerzas, muchas veces no somos esas personas como para poder recibir la bendición de Dios, porque estamos usando nuestras fuerzas. Muchas veces cortamos la bendición de Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos dice y nos anima. Por ejemplo, el verso 30 dice: los jóvenes se cansan por más fuerte que sean. Aún los jóvenes se cansan por más fuerte que sean. Pero este verso 31 dice: pero los que confían, los que ponen su esperanza en Dios, siempre tendrán nuevas fuerzas. Aquí está la clave. Aquí está el antídoto. Aquí está la pastilla para tu vida. Si tú te sientes enfermo, cansado, abrumado, atormentado, presionado, pero si tú confías, si tú pones tu esperanza, si tu dependencia solamente está en Dios, siempre tendrás nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque tú estás reconociendo tu condición, esa condición de la necesidad de Dios, esa condición que hay pecado en ti, arrepintiéndote de todas las cosas que hay en tu vida. Entonces tú vas a clamar a Dios y Dios te va a escuchar, porque has reconocido esa necesidad de Él para el perdón de tu pecado. Él ha escuchado ese clamor que viene de lo más profundo de tu ser, que solamente tú estás poniendo la confianza en Dios y no en las cosas terrenales. Cuando tú haces todas estas cosas, vas a tener nuevas fuerzas, y con esas nuevas fuerzas no te vas a cansar, porque son espirituales, vienen de arriba. Las cosas de acá abajo, los energizantes, las vitaminas, son solamente para tu cuerpo por el momento, porque vas a depender de todas esas cosas. Pero si nosotros empezamos a depender de Dios, esas fuerzas que vienen de lo alto, esas fuerzas que vienen como una bendición para nuestra vida, no vamos a cansarnos y no vamos a sentirnos débiles. ¿Tú le crees a Dios? Pues yo sí le creo a Dios. Si tú hasta este momento has pensado de que no necesitas la ayuda de Dios, que no necesitas la bendición de Dios, déjame decirte que siempre vas a andar cansado.
siempre te vas a sentir débil. Pero si tú reconoces tu condición con toda humildad, si tú reconoces que necesitas de Dios, Él te va a dar nuevas fuerzas. Él va a multiplicar esas fuerzas que tú necesitas. Esas fuerzas que vienen de Dios va a ser para que tú solamente puedas confiar en Dios. La bendición de Dios viene cuando nosotros empezamos a confiar y poner nuestra esperanza, nuestra dependencia solamente en Él. ¿Vas a empezar a confiar en Él o en tus fuerzas? Dios nunca te va a obligar a que tú puedas acercarte a Él. Son las mismas circunstancias que muchas veces te va a llevar a que tú puedas clamar a Dios y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Necesito que tú me ayudes en este tiempo de enfermedad. Necesito tu ayuda en este tiempo que me siento tan cansado por las circunstancias que yo estoy pasando. Y Dios va a aliviar todas esas cosas cuando tú te acercas con toda humildad, reconociendo tu condición precaria sobre tu vida. Dios te va a escuchar. No lo dudes. Dios va a multiplicar esas fuerzas que tú necesitas. Dios te bendiga.